Leamos, tal vez, te sugiero un poema de tu libro Poesía Completa, que acaba de ser editado por Sex Barral, Poesía Completa del 83 al 2004. Un libro de poesía con el cual ha ocurrido un fenómeno, diría yo, único, que ya no pasa con la poesía, que se agotó la primera edición en Buenos Aires. Sí. Eso ya es un milagro y es un don, Sí, me imagino. es un don. Porque tu poesía es una poesía exigente, no es una poesía facilista, ni obsecuente, y que requiere un lector que tenga tiempo, Sí. que sepa escuchar, y de pronto es una maravilla que se agote un libro de poesía, ¿no? Sí, yo lo sentí como un don de la gente hacia mí. Ujú. Sí, yo creo que hay que replantearse esa idea. O sea, cuando alguien dice, bueno, no se lee más poesía o esto y lo otro, en general lo está diciendo un mercado que cuenta de 2 millones para arriba. Ujú. Digo, entonces hay que cuidarse de esos lenguajes, porque, digo, de repente eso, aparece un libro y la gente lo quería. Lo que pasa es que a nadie le importaba, por así decirlo, por ahí editarlo, porque no era una muchedumbre, ¿no? Ujú. Con La palabra inicial pasó lo mismo, tiene 5 ediciones de un libro difícil, un libro sobre Heidegger. Y algo pasa, yo no sé si es a través de la comprensión, yo creo que pasa a través de una musicalidad que está hablando. Hace apenas unos días, te sugiero, el poema que está en la página 359, que tiene que ver con esta lluvia. Sí, es un poema que escribí en realidad cuando mi padre murió. Yo estaba en la India, así que cuando volví 3 meses después, ahí supe que había muerto mi padre. A mí no me habían dicho, porque cuando llamé ya había muerto hacía mucho y esperaron. Y cuando volví escribí este poema en un día de lluvia. Hace apenas días murió mi padre. Hace apenas tanto. Cayó sin peso, como los párpados al llegar la noche, o una hoja cuando el viento no arranca, a cuna. Hoy no es como otras lluvias. Hoy llueve por vez primera sobre el mármol de su tumba. Bajo cada lluvia podría ser yo quien yace. Ahora lo sé, ahora que he muerto en otro. ¿Cómo se escribe un poema desde esta mirada de la escucha? ¿Qué significa ese momento que estás tú frente a esa página en blanco? ¿Cómo se da la donación de la poesía? No sé si se da de una manera o siempre se da de manera distinta. ¿Cómo se te da a ti? Digamos que lo más general es, yo estoy sentado en mi escritorio siempre con música todo el día, salvo en la noche que salgo. Así que siempre se da en un clima donde haga lo que haga, digamos, escribir ensayos es algo que en general depende más de la voluntad de uno. Uno leyó X libros, tiene X ideas, se sienta y trabaja. Y siempre es en un clima de estar haciendo o leyendo, pero siempre está esa escucha de si va, o sea, ese presentimiento de que algo más puede pasar. ¿Es como una un temblor? novedad ¿Es puede como surgir. cuando el perro siente el temblor o anuncia el terremoto? Podría ser que tengamos, porque es un instinto de que una cosa es la inspiración y otro saber cuando, ojo, no hay que hacer mucho ruido porque la sensación que va a pasar. Ajá. Y después puede venir el disparador, que yo pensaba en este poema, bueno, yo cuando llegué tenía esa nostalgia de mi padre que había muerto, etcétera, y creo que había sido la primera vez que llovió y evidentemente pensé en las tumbas. Mi padre no estaba en una tumba, pero no importa, digo, la muerte es con tumba. En la tumba, y es el sonido ese, de repente juntó esas cosas y apareció ese decir, ¿no? Digo, yo es siempre como un disparador, y un clima en el cual de alguna forma ese disparador no pase porque fue tapado por un ruido. Siempre la poesía, o se ha tapado mucho en la enseñanza de la poesía con el ruido de la interpretación. Aparece un poema y llega el intérprete, el crítico, el teórico. ¿Qué te parece a ti esa forma de apropiarse del poema? A ver, ¿qué dice el poema? ¿Cuáles son los temas, los motivos, la artesanía, el entramado? ¿Crees tú que esa es la manera correcta que hace que mucha gente hoy día huya de la poesía? Sí. Por la manera como se le enseña en los colegios. Sí. ¿Cuál sería la manera verdaderamente de abordar un poema, de escuchar un poema? Y es el poema.
Lo que pasa es que hay que buscar un poema que sea accesible, porque no sé cómo son los estudios acá, me imagino más o menos igual. Yo empecé a estudiar literatura con los poemas del siglo de oro español, en la cual hablábamos un español antiguo que era el único que nos hacía gracia. Pero digamos, no, o sea, es la transmisión de una pasión. O sea, yo he estudiado varias carreras y creo que he tenido 3 profesores por ahí, verdaderos, que me han marcado. Pero es que el que me está leyendo un poema tenga la pasión por ese poema. Eso va a ser la transmisión. O sea, aprender por ahí incluso no es la palabra correcta, ¿no? Sino cuál es la forma en que de alguna forma yo vibro con la vibración de quien me está transmitiendo algo. Yo creo, como decía antes, yo no sé si ese libro es 5 ediciones porque lo entienden o porque entran en una musicalidad que está pasando ahí. Yo creo que lo que hay que transmitir es eso, de lo cual la palabra es casi el sostén de ese vibratio. Todo en el mundo tiene un para qué, y nos hemos especializado, nuestra experticia en Occidente es buscar el para qué. Tú en este mismo libro, La palabra inicial, citas al filósofo Leibniz, en el siglo XVII y XVIII, cuando dice, nada es sin razón de ser. Sin razón de ser. Siempre hemos buscado un para qué. Sin embargo, quizás la poesía sea de las últimas cosas sin el porqué. ¿Es la poesía un sin porqué? Sí, digo, en realidad todo es un sin porqué. Lo que pasa es que dentro de un sistema dado hemos organizado una concatenación de actos que llevan siempre a la función de. Desde la modernidad, que dice, demos la vida a la historia, que al final va a estar el paraíso. O sea, toda nuestra apuesta fue por eso, porque siempre el sentido está postergado y por lo tanto nos hacen ir detrás de un sentido, sea el paraíso recobrado, sea la sociedad sin clases, sea el principio de razón freudiano, pero siempre hay que postergar porque después va a pasar. La promesa de que algo mejor va a venir. Claro, con lo cual hemos invertido generaciones de vida. Digo, no es tan abstracto. O estamos trabajando para que cuando nos jubilamos vamos a hacer lo que queremos hacer. Y no vivimos. No vivimos ni nos va a alcanzar cuando nos jubilemos. Pero el planteo sería, ¿qué pasa si los actos se justifican en sí? Si el sentido estaría en el acto y no después de ese acto. Y el arte es la apuesta porque acá aparece algo que instaura su propio sentido. No se lo tiene que pedir a otra cosa. Yo no le tengo que pedir al Señor de la razón, justificarle los pasos lógicos con lo cual lo hice para que me autorice y me diga qué bien. De repente aparece algo que dice, yo valgo. Esa es la frase, como es de este místico alemán Angelus Silesius. Que sí, la rosa es sin por qué, florece porque florece. Y lo toma del maestro Eckhart, que dice el alma humana es como la rosa. O sea, nosotros estamos en la vida por un acto de gratuidad. O sea, yo nací sin haber estado para elegir nacer y yo voy a morir sin estar del lado de la muerte para llamarme a morir. O sea, yo estoy en 2 abismos de gratuidad. En el medio puedo creerme el señor de esta historia o puedo pensar que la historia tiene un sentido que no se lo necesito poner yo con mi razón, sino que si la escucho y la dejo expresar, la vida va a mostrar la vida, la vida va a mostrar su sentido. Yo creo que en gran parte el arte lo puede transmitir alguien que deja que la vida, o sea, yo diría, yo dejo que la vida me cuente a mí lo que está aprendiendo viviéndome. Y eso es lo que digo.